¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer volver a reencontrarnos. Por algunos minutos voy a pedirte que nos ayudes a compartir este mensaje. Allí donde estás en tu casa, todavía aquí en la ciudad de General Pico, provincia de La Pampa, República Argentina, estamos bajo las estrictas normas de la cuarentena, lo que nos obliga a estar en nuestros hogares. Pero qué bueno es poder disfrutar este tiempo en familia, en tu casa. Te animo a que en estos próximos minutos ordenes el ambiente si es que ya no lo tenías preparado, aquietes a las criaturas si es que las tienes y reduzcas prácticamente todo al silencio para poder escuchar esta palabra que quiero depositar en tu espíritu. Voy a darte unos segundos y mientras tanto voy a hacer dos anuncios muy importantes. Número uno, quiero que tú sepas que estamos llevando de lunes a viernes un segmento dedicado a los líderes del tercer milenio de nuestra provincia, La Pampa. Este segmento se llama La Pastoral. Nos puedes buscar allí y todos los días en vivo hacemos un Facebook. Quiero invitarte a que nos ayudes a difundir y que también sigas este segmento. Lo segundo, como te decía, espero que puedas compartir este mensaje que puede serle útil a muchas personas. El título de este mensaje es La competencia entre los dioses. La competencia de los dioses. Para eso voy a tomar un versículo de la palabra de Dios que está en el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 22. Y dice así, que el apóstol Pablo se puso en medio del Areópago y dijo: varones atenienses, he observado que ustedes son muy religiosos, porque al pasar y observar sus santuarios, hallé un altar con esta inscripción: al Dios no conocido. Pues el Dios que ustedes adoran sin conocerlo es el Dios que yo les anuncio. En este día quiero comenzar a hablarte de lo vinculado a esta competencia entre los dioses. Hay dioses que predominan la época. Hay dioses que predominan en un tiempo, en una comunidad, en una sociedad, en una familia, en una persona. Qué interesante es que la palabra de época, de ese Dios que predomina en la época, en el griego, esta palabra compuesta, la composición de la palabra de époque, significa estar encima, estar sobre, ocupar algo por encima. Seguramente en el transcurso y el desarrollo de esta palabra vas a ir dándote cuenta que hay una competencia entre los dioses. Claro, para las personas como yo, como algunos que nos están escuchando, tenemos un solo Dios y hemos conocido a lo que llamamos el Dios verdadero. Este que el apóstol Pablo le dice a los atenienses. En el libro de los Hechos vemos la particularidad, dice que Pablo se enardeció al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. La gente adoraba a distintos dioses y el espíritu de Pablo se enardece y comienza a discutir, dice. En una palabra, Pablo es el canal por el cual empieza a mostrar al otro Dios. Empieza a poner en el escenario a
a otro Dios que compite con los dioses que dominaban esa época, que estaban insertos en la vida de la comunidad de los atenienses, que era parte de la vida política, que era parte de la vida social, que era parte de la vida de las familias. Y entonces él le dice a esa gente: señores, he observado que ustedes tienen un espíritu altamente religioso, son muy religiosos, porque al pasar he observado entre los tantos altares de ofrenda a otros dioses, de reconocimiento a otros dioses, he visto una placa que dice: al Dios no conocido. Quiero decirte que en la tierra, en la esfera del globo terráqueo, en lo que llamamos sistema, se manifiesta lo conocido, sea bueno o sea malo. Dice la Biblia que ahí se manifestaba un espíritu de muchos dioses a los cuales esta gente adoraba, pero había uno que lo tenían por las dudas, pero que no le conocían. Y es ahí donde Dios toma la vida de un hombre para poner en escena, curiosamente, a ese verdadero Dios. Qué interesante es poder comprender del otro lado, ustedes y yo, que estamos siendo elementos de difusión de un Dios que todo lo sabe, que todo lo tiene, que todo lo puede, que es el creador del cielo y de la tierra, pero que necesita de hombres como Pablo, que necesita de hombres y mujeres como tú, como yo, que lo demos a conocer. Y él dice: he observado que hay una inscripción que dice: al Dios no conocido. Hay veces en nuestra exégesis, hay veces en nuestra, diría, fuerza e ímpetu de nuestra creencia en el Dios verdadero, creemos que es el Dios que predomina y que es conocido en todos los ámbitos, en esto que yo llamo la esfera, la tierra, el sistema. Pero Dios necesita de hombres para que lo den a conocer. Qué tremendo, ¿no? Un Dios que ha hecho todas las cosas que vemos y aún las que no vemos, necesita de hombres y de mujeres como nosotros para que lo demos a conocer. Si tenemos que darlo a conocer, podríamos decir que en términos comerciales, de productos, de ubicación en el mercado, se necesita publicidad, se necesita que uno pueda demostrar el producto. Qué poderoso es y qué tremendo a su vez que este Dios tan grande necesite de nosotros para que se haga conocido. ¿Sabes qué? Hay gente aquí que nos está escuchando, que nos está viendo en esta ciudad, en esta provincia, en Argentina o fuera de nuestro país, que tal vez conoce a un Dios, le sirve a un Dios, le adora a un Dios. Pero hoy, como Pablo, yo quiero decirte que veo que eres profundamente religioso y que tal vez en tu boca y en tu pensamiento hay una forma, hay un concepto de Dios, de ese Dios que Pablo dice es el Dios que yo les anuncio. ¿Sabes que hay veces la gente, este Dios que yo estoy anunciando, lo encuadra en todos sus males? Cuando se enfermó, le echó la culpa a Dios. Cuando le fueron mal los negocios, le echó la culpa a Dios. Cuando alguien muy querido en tu seno familiar, en tus amistades, pierde la vida, le echó la culpa a Dios. Cuando se destruyó la familia, le echó la culpa a Dios. La culpa de todos los males pareciera que la tiene ese Dios. Pero hoy quiero anunciarte cuáles son las características de ese Dios que tal vez tú estás culpando por tus males, por tus desaciertos, que estás culpando por todas y cada una de las situaciones que a lo largo de los años, de este último año,
de estos últimos meses, estás culpando y le estás indilgando a ese Dios. Pero quiero decirte lo que dice la Biblia, porque quiero darte a conocer a ese Dios que decía Pablo. En Jeremías 29:11, hay algo que define el Dios que te estoy predicando. Hay algo que define al Dios que te estoy dando a conocer. Y tal vez usted que ya pertenece al centro cristiano, tal vez usted que ya lleva años en el Señor, puede que esté pasando por algún trauma, que esté pasando por algún proceso donde las dudas, la incertidumbre, las preguntas dejan de tener respuesta. La incertidumbre es la noche oscura por la que estás atravesando. Pero quiero decirte, a los que todavía no conocen a este Dios y a los que decimos conocer a este Dios, lo que recita Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Dios. Son pensamientos de paz y no de mal. Cuando nosotros decimos que conocemos a este Dios y le indilgamos o lo culpamos y nos enojamos con Él porque hemos atravesado ese valle de sombra y de muerte, porque hemos pasado por momentos de alta presión, es que tal vez usted todavía no conoce al Dios que predicaba Pablo. Tal vez usted no conozca al Dios que estoy anunciando hoy, porque el Dios que yo te estoy anunciando, el Dios que yo te presento, es el Dios que dice: yo sé que tengo pensamientos acerca de ti, para tu familia, y son pensamientos de paz y no de mal. Por eso el Dios que te presento, el Dios que te estoy anunciando, es el Dios proveedor, es el Dios sanador, es el Dios protector, es el Dios libertador. Ese es el Dios que tienes que conocer. En medio de todas las circunstancias que son muy difíciles de enumerar, si estás en necesidades, yo quiero presentarte al Dios que no conoces como proveedor. Si estás enfermo, quiero presentarte al Dios que es tu sanador. Si estás desprotegido, abandonado, abandonada, quiero presentarte al Dios protector. Si estás preso de la depresión, de la presión de los demonios, de los espíritus malignos, quiero presentarte al Dios libertador. Si estás preso de muchas situaciones que te dominan y aunque te causan tristeza, pavor, y no puedes soltarte, quiero presentarte al Dios libertador. Ese Dios es el que también en algún momento dijo en Jeremías lo siguiente, porque tenemos que ver dónde estamos buscando a Dios. ¿A qué Dios estamos buscando? Pablo dijo: ciertamente veo que son muy religiosos. ¿Dónde estamos buscando a Dios? ¿En qué lugar? ¿De qué manera? Dios le habla a su pueblo, como te habla a ti en esta mañana, en esta noche, cuando veas este programa. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Dos males. Número uno, dice: me abandonaron a mí, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Ese es el primer mal. Tal vez, como no lo conoces, o como tal vez te parecía que lo conocías, lo dejaste a Dios. Hay dos males, dice, que hicieron ustedes. Uno, me dejaron a mí. Dejar a este Dios verdadero es quedarte sin ese Dios proveedor. Abandonar a este Dios, dejar a este Dios,
es dejar a ese Dios sanador. Dejar a este Dios es quedarnos sin su protección. Dejar a este Dios es volver a caer en la cautividad. Y la segunda cosa, dice la Biblia, es que cavaron para sí fuentes, cisternas que no contienen agua, que están rotas. Has buscado en otros lugares la respuesta y en lugares que no son los correctos, las respuestas para tu vida. Yo sé que eres creyente, sé que eres religioso, sé que en lo profundo de tu ser estás buscando y quieres encontrar, pero lo cierto es que hay que volver. Dice, 2 males ha hecho mi pueblo, 2 males. Pero los pensamientos que Dios tiene acerca de tu vida, este Dios que te estoy presentando, es un pensamiento de hacerte bien, para que alcances lo que deseas. Qué importante es que necesitamos entender también los procesos. Yo llamo la vida por capítulos, porque en esta competencia de los dioses, hay un Dios que no se habla mucho, pero que gobierna la época, que está por encima, como leíamos, como decíamos, está sobre, ocupa un lugar, y habla del Dios de este siglo, y el Dios de este siglo es el enemigo de este Dios que te estoy presentando. Se llama diablo. Entonces, cuando tú has enfocado todos tus pensamientos, todas tus palabras e insultas a Dios y lo culpas a Dios de tus males, es porque no lo conoces, porque dice la Biblia que Dios es amor. Pero también habla del Dios de esta época, que lo compara con un ladrón. Dice, el ladrón vino para matar, vino para destruir, vino para robar. Ese es el diablo. Cuando tú has sido robado en tus emociones, cuando tú has sido robada en tu inocencia, cuando tú has sido destruida al punto de quedar como si fuera un campo arrasado, cenizas, un derrumbe total, el causante no es este Dios que te estoy presentando, sí es el Dios de este siglo. Y hay una competencia de estos dioses. Pero el Dios que te presento es el Dios verdadero. Ahora también es verdad que para ascender, cuando Dios empieza a introducirte en esta vida que te acompaña este Dios, el Dios que te presento, el proceso de los ascensos, el costo de subir, también es alto. Alguno tal vez esté en este momento en ese proceso y tiene muchas preguntas que tal vez hasta hoy no tenían respuesta. Quiero decirte que Job nos habla de la vida por capítulos, de lo que nos puede pasar a nosotros como seres humanos, como personas. En el capítulo 1, Dios habla acerca de Job como un hombre recto, como un hombre que amaba y honraba a Dios, y como un hombre que no hacía mal a nadie. Sin embargo, en el primer capítulo de Job dice que comenzó a sufrir una terrible prueba, un proceso de quebrantamiento de todo lo conocido, de todo lo estructurado. A ti te estoy hablando, a nosotros que decimos que conocemos a Dios y tenemos a ese Dios verdadero, por Dios, por Padre, al cual servimos, al cual honramos. Tal vez eres un buen hombre, una buena mujer, recto, pero has comenzado en ese proceso de ascenso, aunque en lo práctico parece que vienes bajando. Has comenzado a pagar el costo de subir,
pero pareciera que vienes dando vueltas y vueltas hacia abajo, en caída libre. Este hombre dice que empieza a recibir malas noticias. Noticias que incluían que todos sus trabajadores fueron muertos y robados los animales con los cuales estaban trabajando. Dice que el fuego destruyó, cayó una centella, un rayo, y mató a todos los animales. Un derrumbe en una casa, dice que mató a todos los hijos que estaban reunidos allí. Dice la Biblia en el verso 20 y 21, que él, del capítulo 1, que él dijo: Dios quitó, Dios da y Dios quita. Y dice que se postró en tierra y adoró. Cuando nosotros decimos que conocemos a Dios, porque el Dios que yo te estoy presentando compite con las realidades, con el Dios de las realidades, compite con el Dios de los pensamientos que tienes y llevas adentro, compite con el Dios de las filosofías. Entonces Job, en medio de esa circunstancia, dice la Biblia que él se postró y adoró a Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este tiempo? Donde la pandemia, la crisis, la incertidumbre, los miedos, los temores nos han avasallado. Estamos adorando a Dios en medio de estas circunstancias, en medio de este caos mundial. Tal vez has perdido algunas cosas, tal vez han sucedido cosas tristes. Estás adorando a Dios. Estamos adorando a Dios. Por último, dice en este capítulo de la vida que perdió su salud. Era tan severa las llagas que habían en su cuerpo que no había forma de calmar el dolor ni la picazón. Era tan repugnante el estado de Job que dice que los perros venían y lambían las heridas. Ahora, mira lo que dice Job en este proceso del ascenso, en este costo de subir y conocer al Dios que él adoraba y que él honraba y que él amaba. En el capítulo 23, versos 8, 9 y 10, voy a buscarlo aquí en la Biblia, permiso. Sé que lo tenemos en pantalla. Un minuto, por favor. Pero es tan importante que lo leamos. Dice así, Job 23. El verso 8. Busco a Dios en el oriente y no lo encuentro. Me dirijo al occidente y no está allí. Me vuelvo hacia el norte y no logro verlo. Me vuelvo entonces al sur y él se esconde de mí. Hay momentos en la vida de los seres humanos que pareciera que buscas a Dios y Dios no está. Pero mira lo que aprendió Job en el camino del ascenso, en la competencia del Dios de las realidades con el Dios de la causalidad. Él dice, pero Dios, verso 10, pero Dios sabe dónde ando, me pondrá a prueba y saldré refinado. Tal vez estés en el momento en que no encuentras a Dios. Has buscado y no lo encuentras. Pareciera que Dios está en silencio. Pero Job, en este proceso de ascenso, en el costo de subir en el conocimiento de este Dios, él dice, pero Dios sabe dónde ando. Y el verso 10, Dios sabe dónde ando.
Verso 13. A ver si estoy bien. Sí, 13. Si Él dice algo, ¿quién? Dios. ¿Quién puede hacerlo cambiar? Él lleva a cabo todo lo que se propone. Así que, verso 14, así que hará conmigo lo que se ha propuesto, y es mucho lo que Él ha decidido hacer. Ahora le estoy hablando a la gente que estamos pasando algún proceso. Ahora le estoy hablando a la gente que está en el camino del ascenso. Ahora le estoy hablando a la gente que está siendo promovida. Nunca subir es fácil. Nunca ascender el camino es fácil. Pero cuando tú alcanzas la cima, tienes otro panorama. Mientras vas subiendo, ves que todo se pone empinado, cuesta arriba. Pero cuando llegas allá, ahí te das cuenta que hay algo poderoso, maravilloso, extraordinario, sobrenatural. Y si bien el camino transcurrido fue difícil, fue agotador, pero el premio, pero la recompensa, pero la satisfacción, pero el placer de haber transitado el proceso del ascenso, el costo de subir, te hizo descubrir a ese Dios, el cual Pablo le hablaba y le decía, es el Dios que les anuncio. Y mira lo que dice Job en los capítulos de la vida. Dice, Él lleva a cabo todo lo que se va a proponer. Todo lo que se propone Dios lo lleva a cabo. Pero Él dice, hará conmigo lo que se ha propuesto. Esto no te deja solo y por eso te decía, cuando tú crees que no tienes a alguien al lado tuyo, quiero darte a conocer al Dios protector, al Dios que te cuida, al Dios que te acompaña. Y finalmente, en los capítulos de la vida, en el capítulo 42 de Job, verso 10, mira lo que dice. Después de esto, Job rogó por sus amigos. El Señor también sanó también la aflicción de Job. No dice que sanó su cuerpo, sino la aflicción. Porque hay gente que no está enferma en su cuerpo, pero la aflicción ha penetrado tan profundo en el espíritu, ha penetrado tan profundo en tus huesos, que necesitas una intervención de este Dios. Porque este Dios compite con la aflicción. Pero dice la Biblia que el Señor sanó también la aflicción de Job. ¿Y sabes qué? Aumentó, dice, al doble todo lo que había tenido. En los capítulos de la vida, quiero animarte a que entiendas el proceso del ascenso, el costo de subir, porque aunque esto te ha provocado aflicción, aunque esto te ha provocado dolor, aunque esto nos ha provocado soledad, aunque esto nos ha provocado que sintamos que estamos solos, pero ha sido el proceso del ascenso, el costo de subir, y cuando llegas a ese lugar, dice que el Señor también sanó tu aflicción. Y dice la Biblia, aumentó al doble todo lo que tenía. Dios me está usando como lo usó a Pablo, para decirle a ese Dios que ustedes creen que conocen y que le han elaborado una lápida, que le han elaborado un altar, una placa quise decir, es el Dios que yo le anuncio. El Dios que yo le anuncio no es el Dios que te enfermó, es el Dios que te sana. El Dios que te anuncio no es el Dios que te aflige, sino es el que te libra y te sana la aflicción. El Dios que yo te anuncio es el Dios no que te quiere mantener en el hambre y en la necesidad, es el Dios que te provee. El Dios que te anuncio no es el Dios que quiere verte en cárceles espirituales, en dolor y en quebranto en tu espíritu, sino
es el Dios que te libera. Y voy concluyendo. Qué maravilloso es poder entender que en esta competencia de los dioses, hay dioses que reinan en este mundo. Pero para los que han descubierto a este Dios, para los que conocen a este Dios, quiero darte ánimo para que no bajes los brazos, porque Dios nos necesita a nosotros para que Él pueda, no sé si ganar la competencia, pero por lo menos para que le demos la oportunidad a la gente que adora a otros dioses, conoce a otros dioses, que conozcan al Dios que tú y yo adoramos. Por eso la Biblia en Romanos 8:19 dice lo siguiente, que la creación anhela urgentemente la manifestación de los hijos de Dios. No dice anhela la manifestación de este Dios que predicamos, sino de los hijos de este Dios que predicamos. El Señor, nuestro Dios, ya ha hecho todo lo que tenía que hacer. Dejó su palabra, dejó su Santo Espíritu, entregó su vida en la cruz del Calvario. Pero la creación gime y anhela urgente y ardientemente la manifestación de los hijos de Dios. El Dios que adoramos, el Shalom, el Jireh, el Dios Rafa, el Dios Jehová Nisi, necesita que tú, hijo, que tú, hija, que nosotros, hijos, nos manifestemos y demos a conocer a este Dios. La creación está esperando una acción de nosotros. La creación urgentemente necesita la manifestación de aquellos que hemos experimentado el favor de Dios. Puede ser que hoy estés en algo que no te gusta demasiado, pero recuerda de a dónde el Señor nos sacó. Recuerda cuando el Señor te sanó del cáncer. Recuerda cuando el Señor reconstruyó tu casa. Recuerda cuando el Señor te proveyó lo que necesitabas. Recuerda, da a conocer a ese Dios que lo hizo contigo y lo quiere hacer con cada uno de los hombres y de las mujeres. Bendito sea el Dios que predicamos. Bendito sea el Dios que alabamos y adoramos. Y a usted, que todavía no se enteró que hay un Dios que lo ama, porque de tal manera amó Dios a tu vida, que Él dio a su Hijo unigénito en la cruz, para que Él muera por nosotros y por nuestros pecados. A usted, quiero decirle en este momento, Dios no tiene la culpa de sus males. Dios ha hecho todo lo necesario para que usted viva y viva en abundancia. Si hoy quiere recibir esa vida de Jesús, yo quiero invitarlo a que usted haga la siguiente oración. Que me acompañe, se ponga de pie allí a donde está, o se arrodille, o se quede en la cama, porque tal vez está enfermo, y pueda decirle: Señor Jesús, en esta hora rindo mi vida a tus pies, te entrego todo mi ser, me arrepiento de mis pecados, y te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Líbrame del poder de la maldición del pecado. Líbrame ahora de la maldición del pecado y lávame con tu sangre. Y pase lo que pase, Señor, ahora tú lo transformas todo en mi vida. Quiero decirte que si has hecho esta oración, el Padre que está en los cielos, el Hijo que está sentado a su diestra, han escuchado tu oración, han visto tu corazón. Todo en el nombre de Jesús será transformado por el poder de su palabra ahora. Ahora, en el nombre de Jesús, cambios vienen a tu vida, cambio viene a tu generación, cambio viene en el nombre de Jesús a cualquier situación circundante que te ha agobiado, que te ha afligido, porque ahora el Dios que no conocías se te ha revelado a tu vida. Te abrazo en el nombre de Jesús. Te abrazamos con nuestra
Iglesia Centro Cristiano, en la ciudad General Pico, provincia de La Pampa, República Argentina. Te abrazamos, Susana y Daniel, los apóstoles y padres de la casa. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te bendecimos, a vos y a toda tu casa.